Hoy te cuento la historia de un plebeyo común y corriente, que gracias a sus esfuerzos, consiguió convertirse en un caballero de su reino. No obstante, su padre fue eliminado al intentar proteger a la princesa de su reino, por lo que apenas este último se enteró de la noticia, emergió una enorme ira de él, tomando la decisión de llevar a cabo su venganza y acabar con el reino responsable de la pérdida de su padre. Así para ello tuviera que enfrentarse a la mismísima nobleza. Claro que para eso pasó toda su vida, entrenando y perfeccionando sus habilidades, hasta convertirse en un prodigio en espada, que acabaría con todo aquel que se interpusiera en su camino. Por cierto, en el camino terminó conquistando a la princesa por la que su padre había dado la vida, además de varias chicas más, y claro, humillando a todos los nobles que se cruzaban en su camino, a pesar de pertenecer a un rango mucho más bajo al de ellos. Desafortunadamente, para llevar a cabo su venganza, tuvo que ceder ante la oscuridad, convirtiéndose en un verdadero demonio que destrozaría todo a su paso, y que de hecho no era el mismo de antes, más bien un frío assassin que no se detendría ante nada. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo, trae las palomitas y una coquita, porque el video de hoy será un poco largo, ya que hoy te resumo Hortensia Saga. La historia comienza mostrándonos una escena bastante desgarradora, con el que al parecer es nuestro prota, a punto de perder la vida en manos de la princesa. Esto luego de recibir un ataque mortal al intentar protegerla. Lamentablemente era demasiado tarde para él, y sus minutos estaban contados. No obstante, en ese momento al parecer la chica activó una especie de magia antigua, que extrañamente fue capaz de devolverle la vida al chico. No obstante, este último ya no parecía ser el mismo de antes, aunque antes de llegar a eso, retrocedemos unos cuantos años atrás para ponernos un poco más en contexto, ubicándonos en el reino de Hortensia, y con este tipo de aquí, Rugis, el líder del reino vecino de Camelia, quien de hecho había organizado una especie de rebelión a gran escala contra Hortensia, quien según él había estado cometiendo injusticias contra los plebeyos. Aunque lo más impactante fue que en ese momento el tipo terminó convirtiéndose en una especie de hombre lobo, acabando con la vida del rey frente a su pequeña hija. Mientras tanto, el resto de sus hombres en ese momento se encontraban invadiendo la ciudad, y los caballeros reales, entre los que por cierto se encontraba Fernando, el padre de nuestro prota, a quien conocimos al inicio, a duras penas eran capaces de contenerlos. Después de todo, la diferencia de número era enorme, y lo peor de todo era que una especie de monstruos comenzaron a emerger en todo el lugar. Por suerte, Fernando consiguió abrirse paso entre ellos para llegar hasta el castillo y tratar de proteger a la princesa. Lamentablemente, al llegar se topó con una escena desgarradora. Tanto el rey como uno de sus mejores amigos se encontraban sin vida. No obstante, en ese momento no había tiempo para lamentos, ya que el lobo de antes los tomó por sorpresa, hiriendo de gravedad al hermano de Fernando, por lo que a este último no le quedó más opción que iniciar un enfrentamiento 1 a 1 contra la bestia, a pesar de que sabía que no tenía oportunidad y seguramente perdería la vida. Pero antes de que esto pasara, le dijo a su hermano que escapara con la princesa y la pusiera a salvo. Así que sin más opción, el tipo obedeció sus órdenes, escapando con la princesa al territorio que actualmente era regido por el hijo de Fernando, y en donde estos últimos fueron recibidos por nuestro prota, Alfred, quien de hecho quedó destrozado al enterarse de la noticia de la pérdida de su padre, jurando que cobraría venganza contra el hijo de fruta que lo había hecho. Bueno, luego de esto, el anime nos explica un poco mejor sobre los reinos de este anime, para que entendamos los detalles de la historia. Y resulta que el país estaba dividido por 3 reinos. El reino de Hortensia, que era el más poderoso y grande de todos, el reino de Oliver y el reino de Camelia, quienes de hecho se encargaban de protegerlo, hasta que, como vieron, el dichoso reino de Camelia, regido por Rugis, se rebeló y acabó con la vida del rey. Afortunadamente el reino no fue tomado por este último. Sin embargo, el trono había sido ocupado por Charlotte, el hermano pequeño de la princesa, de la cual nadie había vuelto a saber. Esto ya que Mauricio, el tío del prota, tomó la decisión de mantenerlo oculta, ya que sospechaba que el reino hubiese sido infiltrado.
Pero bueno, regresando con nuestro prota, su tío le explicó todo lo que había ocurrido con su padre, sobre cómo este se había sacrificado por el bien del reino, y debido a ello, a partir de ese momento, Alfred sería el único líder del pueblo de Albert, una pequeña región que desde hace tiempo había sido gobernada por Fernando. Claro, la mayor parte del tiempo era el prota quien se hacía cargo de esa tarea, explicándonos que este último había entrenado su técnica con la espada durante toda su vida, y de hecho, gracias a ello, al igual que su padre, consiguió ganarse un título como noble, a pesar de haber nacido como un plebeyo. Sin embargo, en ese momento, el único objetivo que pasaba por la cabeza del chico era el de cobrar venganza. Por cierto, si se preguntan por la princesa, esta última se estaba haciendo pasar por un chico, para que los tipos que en ese momento la buscaban no pudiesen encontrarla tan fácil. De hecho, por órdenes de Mauricio, ocultaron la verdad incluso del prota, al cual le dijeron que el chico había sido rescatado por su padre antes de irse. Por cierto, la princesa se sentía culpable de todo lo ocurrido, la muerte de los guardias e incluso abandonar a su hermano pequeño, pero el prota, a pesar de no saber nada de eso, la terminó haciendo entrar en razón, explicándole que si se sentía culpable, lo mejor era honrar la memoria de los que se habían ido. Él honraría la de su padre cuidando a todo el pueblo, que ahora estaba bajo su cuidado. De hecho, para motivarla aún más, decidió convertirla en su escudero. Ah, casi lo olvido. El nuevo nombre que la chica tendría era Maurius. Tras este momento, algunos años transcurrieron y Alfred se había encargado de entrenar a su nuevo escudero y pondría a prueba sus habilidades en la primera batalla que tendrían juntos, la cual de hecho sería contra un pelotón de Camelia, quienes intentaban hacer reconocimiento en sus tierras, lo que obviamente el prota no permitiría, y veía eso como una oportunidad para comenzar con su venganza. Por lo que, a pesar de que el ejército bajo las órdenes del prota no era muy grande, al tratarse de una región tan pequeña, todos sus hombres iniciaron el enfrentamiento contra dicho pelotón, y por suerte, a pesar de su desventaja de número, eso era suplido por las enormes habilidades en combate de Alfred, quien por sí solo era capaz de deshacerse de docenas de soldados. El tipo era una verdadera bestia en combate. Eso hasta que se topó con este tipo de aquí, Roy, una especie de arquero y el soldado más habilidoso de su pelotón, quien de hecho era la mano derecha de Ruggis, y al cual, como era de esperarse, el prota tuvo que enfrentar personalmente para evitar que acabara con sus soldados. No obstante, existía una pequeña diferencia entre sus habilidades, y el prota a duras penas era capaz de hacerle frente, ya que además de enfrentarlo, tuvo que proteger a Marius, que intervino en la batalla tratando de ayudar. Desafortunadamente, solo terminó siendo noqueada. Por suerte, el prota, con ayuda del resto de su ejército, pudo neutralizar a su pelotón, por lo que a Roy no le quedó de otra más que escapar. Eso sí, prometiéndole que pronto se volverían a enfrentar. Pero bueno, luego de esto damos otro salto temporal, donde varios años habían pasado. Y claro, como siempre, el prota había continuado entrenando para perfeccionar tanto su físico como sus habilidades con espada, con el objetivo de proteger su pueblo, ahora que eran independientes, además esperando que el día de llevar a cabo su venganza por fin llegase. No obstante, nos explican que desde que el reino de Camelia había intentado tomar Hortensia años atrás, varios monstruos y criaturas de leyenda habían comenzado a aparecer por todo el mundo, causando estragos por todas partes. Era por ello que el prota había tenido mucho trabajo, haciéndoles frente para evitar que la gente de su pueblo saliera herida. Y de hecho no contrataba mercenarios como muchas otras regiones. Después de todo, su pueblo era demasiado pobre, aunque no veía eso como un problema. Más bien lo veía como una oportunidad para continuar perfeccionando sus habilidades. En parte, gracias a ello se convirtió en un guerrero muy experimentado, que incluso, según su tío, ya había superado las habilidades de su padre. Sin embargo, el chico estaba obsesionado en seguir fortaleciéndose. Después de todo, estaba seguro de que con sus habilidades actuales no podría llevar a cabo su venganza. Por otro lado, nos presentan a esta chica de aquí, Nonoria, la cual había estado sirviendo a la familia del prota desde que era una niña, ya que al parecer, luego de que sus padres falleciesen, siendo atacados por monstruos, el prota le salvó la vida e incluso la acogió en su familia. Era por ello que había despertado sentimientos hacia él, aunque claro, trataba de mantenerlos ocultos. Por cierto, esta última le explicó a la princesa cómo el prota desde ese tiempo había estado completamente solo. Esto en parte debido a que su madre y su hermana habían perdido la vida en un accidente cuando tan solo era un niño, y con su padre teniendo el rol de caballero en el palacio real, él había tenido que cuidarse por sí solo e incluso encargarse de la gente de su pueblo. Era por ello que, según Nonoria, había estado al lado de Alfred para darle su apoyo.
Pero bueno, unos días más tarde nos muestran cómo el prota terminó ganándose aún más el cariño de Nonoria, luego de que nuevamente la rescatara, después de que esta última se perdiera en el bosque, tratando de salvar la vida de un niño perdido. Por suerte el prota, como siempre, llegó en el momento justo para salvar tanto a la chica como al niño del ataque de las bestias que les mencioné antes. Por suerte no le tomó mucho trabajo encargarse de las criaturas, aunque mientras regresaban a la ciudad, se toparon con una especie de monstruo que tomaba la forma de los miedos más grandes de la persona a quien atacaba, tomando la forma del hombre lobo del principio, gracias al temor de la princesa. Por su parte el prota creyó que la criatura lo había usado a él, así que no dudó en destrozarlo, sin saber que la princesa del reino había estado a su lado todo este tiempo. Pero bueno, una vez de vuelta en el pueblo, vemos como el prota, gracias a todo lo que hacía por su gente, se había ganado el cariño de los pueblerinos, quienes lo consideraban aún más digno que la propia nobleza de regirlo, a pesar de haber nacido siendo solo un plebeyo al igual que ellos. Pero bueno, centrémonos en lo importante. Luego de esto nos enteramos que nuestro prota fue citado en el reino de Hortensia por el sacerdote, el líder de la iglesia ortodoxa, una especie de organización bastante importante entre todos los reinos, y quienes de hecho, según los rumores, eran quienes actualmente regían el reino, habiendo tomado completo control sobre las decisiones que tenían que ver con el reino, ya que el pequeño príncipe estaba siendo manipulado por el dichoso sacerdote. Sin embargo, la princesa no quería que el prota asistiera a la dichosa reunión. Después de todo, era probable que se tratara de una trampa orquestada por la iglesia, con el objetivo de deshacerse de él. Después de todo, era líder de una de las pocas regiones que aún no estaban bajo el mando de ningún reino. No obstante, el prota le comentó que no tenía opción, ya que de no hacerlo, lo más probable era que la iglesia tomaría represalias contra su pueblo. Pero bueno, al final el prota no había sido citado por órdenes de la iglesia, sino más bien por uno de sus viejos amigos, quien había participado años atrás en varias batallas a su lado. De hecho, la dichosa reunión era para pedirle su ayuda, e incluso la conversación estaba fuera de la ley. Así que lo mejor era que nadie se enterara de lo que hablarían en ese lugar, o incluso podrían ser tachados de traición, explicándole que la razón por la que se contactó con él era porque quería pedir su ayuda para investigar un pueblo fantasma en las afueras del reino, cuya población había sido puesta en cuarentena luego de que contrajeran un extraño virus mortal. No obstante, la manera en la que la iglesia trató el problema era bastante extraña, así que necesitaba su ayuda para investigar. Según él, le pedía esto, ya que por el momento no podía confiar en ningún otro caballero de Hortensia, ya que la mayoría estaban bajo las órdenes de la iglesia, y un solo paso en falso podría costarle la cabeza. Obviamente el prota sabía de los peligros que tomar esa misión traería consigo. No obstante, le importaba un carajo. Después de todo, tenía planeado enfrentar a la iglesia cuando el momento llegase, por lo que al final el prota terminó aceptando, y junto a Marius y su tío se dirigieron al dichoso lugar. Eso sí, debían tener mucho cuidado, ya que según los rumores, el territorio estaba plagado de bestias, y lo más sorprendente era que según las historias, los ciudadanos habían estado convirtiéndose en muertos vivientes. Por cierto, se me olvidó presentarles a Q, la mascota de la princesa, una especie de gato parlante que había estado con ella desde sus días en la realeza. Pero bueno, volviendo a lo principal, una vez los protas estuvieron en el pueblo, notaron un aura bastante repugnante, y luego de explorar un poco se encontraron con este chico de aquí, a punto de ser eliminado por una horda enorme de zombies. No obstante, el chico se negaba a dañarlos, creyendo que aún eran las personas con las que una vez había convivido. De hecho, incluso al tío del prota le tomaba trabajo dañar a las criaturas, sabiendo que una vez habían sido personas comunes. No obstante, a diferencia de estos últimos, el prota hizo gala de las habilidades que había estado perfeccionando en los últimos años, acabando con cada uno de ellos, como si de simples sacos de hueso se trataran. Después de todo, sabía perfectamente que esas personas ahora eran monstruos que acabarían con ellos en caso de dudar. Sí, el chico no se andaba con rodeos, pero al menos gracias a eso terminó salvando la vida del chico, cuyo nombre era Daflot. No obstante, al contrario de estar agradecido con el prota por haber salvado su vida, enfureció luego de escuchar que iban de parte del reino de Hortensia. Después de todos sus hombres, al igual que la iglesia que ahora lo regía, le habían dado la espalda a su pueblo cuando más los necesitaban. Era por ello que todos sus conocidos habían terminado de esa forma. Incluso por un momento quiso arremeter contra ellos. Por suerte al final el prota lo hizo entrar en razón, luego de comentarle que de hecho planeaba desertar del dichoso reino de Hortensia. Después de todo, quería centrarse en proteger a la gente de su pueblo.
y de ser posible, derrocar al hijo de fruta del sacerdote, que ahora estaba al mando de todo. Y bueno, luego de que el prota se ganase su confianza, el tipo les confesó que él había pertenecido a ese pueblo años atrás. Sin embargo, se había marchado de la ciudad justo antes de que la enfermedad diera inicio, para convertirse en un caballero de Hortensia. Lamentablemente, por eso mismo, no fue capaz de ayudar a su gente. Por suerte, Alfred le explicó que esos zombies no eran agentes de su pueblo, ya que según lo que había estado investigando en los últimos años, los monstruos eran una especie de invocaciones, y no se trataba de un virus convirtiendo a las personas en monstruos, por lo que podía estar tranquilo, no había acabado con sus amigos. Lamentablemente, luego de encontrar una especie de diario que el sacerdote que cuidaba ese lugar dejó antes de morir, se enteraron que su pueblo sí había sido víctima de un virus, y aunque no los convertía en zombies, acabó con sus vidas al no contar con el apoyo del reino. Pero bueno, luego de recorrer todo el lugar tratando de encontrar indicios de los cuerpos de los pueblerinos, fueron interceptados por algunos hombres de la iglesia, quienes estaban bajo el mando del dichoso sacerdote que les mencioné antes, y los cuales rápidamente les pidieron que no pusieran resistencia, ya que en ese momento serían puestos bajo arresto por atreverse a pisar territorio restringido. No obstante, lo que los hijos de fruta en verdad querían era acabar con todos ellos para que no hubiesen testigos de las monstruosidades que la iglesia había estado cometiendo. Obviamente el prota planeaba acabar con ellos, ya que de igual forma, muy pronto se revelaría a la iglesia. Por suerte, eso ni siquiera fue necesario, ya que dichos guardias terminaron siendo masacrados por un enorme zombie que apareció ante ellos antes de que iniciaran la batalla. Lamentablemente, tras hacerlo, puso su vista en los protas, así que no les quedó más alternativa que iniciar una batalla contra la bestia. No obstante, el único que era capaz de hacerle frente era Alfred, aunque por más daño que este le causaba, la criatura se recuperaba instantáneamente. Al parecer, era inmortal. Por suerte, Maurice recitó una especie de hechizo que aprendió en su época como princesa, y de hecho la técnica pareció dar resultado, ya que gracias a ello, el monstruo perdió su dichosa inmortalidad, y al final Alfred, con ayuda del otro chico, fue capaz de acabar con él. Pero bueno, luego de lo ocurrido y de que Daflot se diera cuenta de que ellos no eran parte de la corrupta iglesia, el prota le ofreció unirse al ejército que estaba conformando, ya que su fuerza podría ser útil al tratar de proteger a su pueblo en la batalla que se avecinaba. Además, le comentó que con su ayuda podría averiguar quién estaba detrás de la desaparición de la gente de su pueblo, por lo que sí, el prota había ganado un nuevo amigo y a un nuevo miembro para su ejército. Pero bueno, dejemos eso de lado y continuemos con lo importante. Luego de lo ocurrido, el prota, por ser ex miembro de los mercenarios de Hortensia, nuevamente fue citado por la capital del reino. Esto para que presentara una especie de reporte de lo que había estado ocurriendo en su región en los últimos años. Por su parte, este último no tuvo más opción que acceder, ya que aún no estaba preparado para iniciar su rebelión contra Hortensia, así que necesitaba algo de tiempo más para prepararse. Así que junto a su equipo se pusieron en marcha hacia la capital. No obstante, en el camino se encontraron con rastros de un asalto, del cual las únicas sobrevivientes eran estas dos chicas de aquí, a las cuales el prota decidió tomar bajo su cuidado hasta llegar a la capital y darles un hogar digno. Eso sí, estas últimas rápidamente parecieron tomarle mucho cariño al prota. Pero centrémonos en lo importante, ya que luego de este encuentro continuaron con el viaje, y las dos chicas se habían encariñado excesivamente con el prota, al grado de no querer separarse de él ni un segundo. Lamentablemente, la hora de despedirse había llegado, ya que una vez estuvieron en la capital, y fueron recibidos por uno de los ex compañeros del pelotón en el que el prota había servido años atrás. Las chicas serían llevadas al orfanato de la ciudad, mientras que el prota le presentaba el informe de lo que había sucedido en su territorio en los últimos años. Además, aprovecharon el momento para comentarle lo sucedido en el pueblo de Daflot, aunque mientras lo hacían notaron algunas explosiones en las cercanías, las cuales al parecer eran provocadas por el ataque a la iglesia que en ese momento se estaba llevando a cabo, y en el cual varios guardias habían sido eliminados. Por cierto, no se imaginan quiénes estaban detrás del ataque. Sí, las dos niñas de antes, quienes estaban intentando acabar con la vida del sacerdote y apoderarse de una especie de reliquia que dicho tipo tenía en su poder, ya que nos revelan que estas últimas se encontraban bajo las órdenes de Rugis, quienes pidió que se infiltraran en la ciudad para robar el dichoso aparato. Por su parte, el prota, luego de notar lo que estaba sucediendo, de inmediato se puso en marcha hasta la iglesia. No obstante, llegar hasta ella no fue una tarea fácil, ya que el camino estaba plagado de espectros que habían sido invocados por las niñas de antes.
Por suerte el prota, gracias a sus años de entrenamiento, consiguió abrirse paso entre ellos y por fin llegar hasta la dichosa iglesia. Eso sí, quedó frío al enterarse que las chicas, a las que había estado cuidando y protegiendo, trabajaban para el hijo de fruta que había eliminado a su padre años atrás. Algo que, como era de esperarse, lo hizo enfurecer, diciéndoles que pararan en ese mismo momento o no se tentaría el corazón para quitarles la vida, sin importarle que fuesen niñas. Por su parte, estas últimas, a quienes el prota parecía agradarles, le pidieron que se marchara y no lo dañarían. No obstante, este último no era tan blando para obedecerlas, así que sin dudarlo, arremetió contra ellas tratando de eliminarlas. Y después de intercambiar ataques, consiguió ponerlas en jaque. Sin embargo, cuando estaba por acabar con sus vidas, una especie de dragón enorme apareció en el lugar. Bestia que de hecho, al igual que las chicas, se encontraba bajo las órdenes de Rugis. Aún así el prota planeaba hacerle frente, sabiendo que sus posibilidades eran escasas. Por suerte en ese momento, este tipo de aquí apareció. Su nombre era Didier, el soldado más poderoso del reino, el cual incluso fue capaz de hacerle frente al dragón. Sus habilidades eran monstruosas, tanto que la bestia, al notar la diferencia de poder, terminó escapando. Eso sí, llevándose consigo a las niñas. Por cierto, luego de un rato nos revelan quién era la persona detrás del dragón, explicándonos que se trataba nada menos que de la hermana del prota, que no había perdido la vida como él lo creía, y que de hecho también trabajaba para el reino de Camelia, es decir, estaba luchando en contra de su propio hermano, aunque el porqué de ello lo sabremos más adelante. Pero bueno, después de lo ocurrido, el amigo del prota que trabajaba en Hortensia le explicó a detalle todos los fraudes y las atrocidades que el sacerdote junto a Didier habían estado realizando en el reino durante los últimos años, y lo más probable era que muy pronto quisieran extender su dominio hasta su territorio. Así que debían tener cuidado con ello y tratar de fortalecer sus tropas lo más pronto posible, ya que la fuerza sola del prota no bastaría para contener a miles de soldados. Por eso mismo le aconsejó que lo mejor era buscar aliados en Oliver, el reino vecino que les mencioné anteriormente, y el cual de hecho era regido por la hija de uno de los guardias que falleció la noche de la rebelión. Pero bueno, luego de unos días de viaje vemos como nuestros protas se dirigieron a su siguiente destino, donde nos presentan a Adelheid, una hermosa chica y la dichosa líder de Oliver, la cual al parecer ya conocía a nuestro prota de sus años como mercenarios. Y por cierto, Daflot quedó perdidamente enamorado de esta última, pero eso no es lo importante. Lo importante es que luego de que el prota le pidiera formar una alianza entre sus ejércitos para oponerse a Hortensia en caso de que tomaran armas contra ellos, la chica se negó y le explicó que lamentablemente en ese momento no podría ayudarlos, ya que el reino de Camelia había estado rondando su reino y probablemente querrían iniciar una batalla muy pronto. Era por esto que no podía prescindir de ninguno de sus hombres. Sin embargo, mientras el prota y la chica conversaban de esto, se dieron cuenta de que en ese momento los hijos de fruta de los caballeros de la iglesia habían tomado el pueblo de la chica, persiguiendo y capturando a todas las mujeres de ese territorio. Esto bajo las órdenes de Didier, con la excusa de que estaban en una especie de cacería de brujas, tratando de encontrar a la responsable del reciente brote de enfermedades en distintos puntos del reino, y según los rumores, la responsable estaba siendo ocultada en ese lugar, aunque claro, solo era una excusa para obligar a la chica a oponerse a ellos y capturarla, culpándola de traición a su reino. De esa manera podrían apoderarse cómodamente de su territorio, sin que nadie pudiese oponerse. Obviamente los protas no permitirían que eso pasara, y a pesar de que Alfred sabía que al oponerse a ellos estaría dando por iniciada la guerra entre Hortensia y su pequeño pueblo, no planeaba amedrentarse. Pero antes de que la pelea diese inicio, fueron detenidos por la chica, quien tomó la decisión de voluntariamente entregarse a la iglesia. De esa manera su pueblo dejaría de ser molestado, y el prota tendría el tiempo suficiente para iniciar una rebelión adecuada contra los hijos de fruta de la iglesia. Lo que nadie esperaba era que mientras la chica era puesta bajo arresto por Didier, el reino de Camelia, bajo las órdenes de Rugis, iniciaron su ataque intentando tomar las tierras de Oliver, para de esa manera expandir su territorio y estar cada vez más cerca de Hortensia. Por lo que los tipos de la iglesia no les quedó más alternativa que liberar a la chica. Después de todo, sabían que la necesitaban para proteger esa región, que en caso de ser tomada por Rugis, representaría una enorme amenaza para su reino. Con esto decidido, la batalla entre reinos, y en la cual el prota decidió tomar parte, dio inicio, con ambos ejércitos colisionando entre sí. Mientras tanto, vemos como Roy
El tipo de antes, de nuevo hizo su aparición comandando las tropas de Camellia, iniciando un altercado con Aderheid, a la cual de hecho estaba por vencer, ya que sus habilidades estaban siendo muy superiores. No obstante, en ese momento el prota se integró al encuentro, y esta vez era él quien contaba con una habilidad muy por encima a la de Roy, luego de sus últimos años entrenando. No obstante, su pelea tendría que ser dejada para otro momento, ya que sorpresivamente todo el reino de Camellia, a pesar de que estaba teniendo la ventaja del enfrentamiento, decidieron retirarse como si nada. La chica no se explicaba qué carajos había ocurrido, porque esos tipos se retiraban teniendo la ventaja. Eso sí, al menos salió algo bueno de todo el incidente, ya que tras lo ocurrido, el hijo de fruta de Didier tomó la decisión de por el momento dejar libre a la chica y mantenerla en su puesto, ya que probablemente Camellia volvería a atacar y la necesitaban en su puesto para que cuidase la frontera. Por cierto, el tipo le advirtió a Alfred que en ese momento estaba en la mira de la iglesia, así que un solo paso en falso e irían por él. Paralelamente con esto, nos revelan cuál era el objetivo de Camellia con su ataque de antes, y resulta que buscaban que la chica mantuviese su puesto en el reino de Oliver, ya que les convenía mucho que el reino de Hortensia continuara dividido, y necesitaban a Aderheid libre para eso. Además de que al parecer Rugis no era el malo de la historia, y guardaba algo de aprecio tanto por la chica como por el prota. Pero el porqué de ello lo sabremos más adelante. Pero bueno, ahora sí, prepárense, porque la batalla final está por iniciar. Unos días más tarde, luego de que Aderheid y Alfred formaran una alianza entre sus reinos para unir sus tropas, en caso de que se desatase la inminente batalla contra la iglesia, nuestros protas por fin volvieron a la región de Albert. No obstante, una vez ahí se dieron cuenta de que los problemas no paraban de aparecer, ya que extrañamente tanto los alimentos como las medicinas habían comenzado a escasear en el territorio del prota. Según los pueblerinos, todo ello era provocado porque el pueblo que solía distribuir gran parte de los alimentos había sido puesto en cuarentena por los hombres de la iglesia. Era por ello que en ese momento su territorio se encontraba en crisis. Tras enterarse de esto y sin más opción, Alfred decidió iniciar un viaje al lugar para tratar de entender qué estaba pasando con el dichoso pueblo. Claro, sabía que debía estar preparado para enfrentarse a la iglesia y lo que posiblemente desencadenaría la guerra entre su pueblo y Hortensia. Pero bueno, cuando él junto a sus compañeros llegaron al dichoso pueblo, notaron que tal como habían escuchado, todo el lugar había sido cerrado por los hijos de fruta de la iglesia, quienes según Alfred buscaban acaparar todo el suministro de medicina y alimentos de la zona, y obviamente no permitiría eso. Pero como era de esperarse, el prota no permitiría algo como eso, así que decidió infiltrarse en el pueblo usando una especie de atajo que conocía de sus años como mercenario. Además estaba ansioso por destrozar a los hijos de fruta de la iglesia, así eso le costase la vida. Y bueno, luego de entrarse en el dichoso lugar, uno de los pueblerinos lo puso al tanto de lo que había estado ocurriendo en los últimos días, sobre cómo los hombres de la iglesia se habían apoderado del hospital hace algún tiempo. Además, cerrando por completo todas las entradas al pueblo, para impedir que nadie pudiese entrar o salir, y en caso de desobedecer, eran eliminados por los hijos de fruta. Pero bueno, mientras trataban de recopilar más información, se toparon con este tipo de aquí, el cual luego de presentarse con los protas, les comentó que él había sido uno de los sacerdotes del pueblo de Daflot, el mismo donde el virus había llegado. No obstante, a diferencia de sus compañeros, terminó escapando por terror a contagiarse, así que ahora trataba de expiar sus pecados en ese lugar. Pero bueno, este último les comentó que la gente de ese pueblo en los últimos días habían estado siendo llevados al hospital del lugar para experimentar con ellos. Esa era la razón por la que actualmente el pueblo se encontraba cerrado. Por eso mismo les pidió su ayuda para tratar de liberar a los ciudadanos cautivos. Después de todo, sabía que por sí solo no tenía oportunidad. Además, había escuchado los rumores sobre cómo la gente hablaba del prota como uno de los mejores espadachines en todo el reino. Así que estaba seguro que con su ayuda podría conseguirlo. No obstante, este último, al principio no estaba seguro de arriesgarse, ya que en caso de ser descubiertos, no tendría el tiempo suficiente para preparar a su pueblo en contra de Hortensia, aunque al final decidió acompañarlos. Después de todo, no podía abandonar a esa gente a su suerte. Pero bueno, luego de infiltrarse en el dichoso hospital y atravesar varios obstáculos como una horda de zombies, de la que de hecho el prota tuvo que encargarse por sí solo, debido al enorme miedo que Daflot tenía de ellos, al fin encontraron a la gente secuestrada por los tipos, quienes de hecho se encontraban en un estado bastante delicado, a causa de los experimentos que habían realizado en ellos. Según el prota, por su estado no les quedaba mucho tiempo de vida.
Lo peor de todo era que entre ellos se encontraban algunas personas del antiguo pueblo de Daflot, y ahora sabía cuál era su paradero. Lastimosamente no tuvieron mucho tiempo para rescatarlos, ya que justo en ese momento los hombres de la iglesia aparecieron en la escena. Y para su mala suerte, a Daflot no le quedó tiempo de escapar, por lo que tendría que enfrentarse por su cuenta a una especie de arma humana creada artificialmente por uno de los científicos del lugar. Daflot, a pesar de que sabía de que por su cuenta no tenía oportunidad, le pidió al prota que no interviniese y escapara para preparar a su pueblo contra la inminente batalla contra Hortensia. Algo que de hecho el prota planeaba acatar. Después de todo, como se los dije, era bastante frío a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, al final no le quedó más opción que intervenir, luego de que la princesa decidiera unirse a la batalla. Eso sí, antes de hacerlo, le pidió al gato que escapara y le informara lo sucedido a su tío en caso de que algo malo sucediese. Pero bueno, una vez el prota se integró al enfrentamiento, la balanza pareció emparejarse. Después de todo, su nivel estaba muy por encima el de Marius y Daflot. Y gracias a los combos que había estado perfeccionando para su enfrentamiento con Rugis, ni siquiera le tomó mucho trabajo deshacerse del tipo, que después de todo para él, no era más que un simple saco de huesos sin razonamiento. Sin embargo, no se esperaba que cuando estaba por acabar con la vida del científico, Didier aparecería en escena. Y como ya sabrán, por más fuerte que el prota fuese, Didier era un monstruo en combate. Y a pesar de que el chico intentó darle batalla por unos minutos, la diferencia de poder era demasiado grande, tanto que luego de un rato, Alfred fue doblegado por el hijo de fruta. Lo peor de todo fue que en medio del altercado, el tipo terminó descubriendo que Maurice en realidad era la princesa que el reino durante tanto tiempo había estado buscando, para eliminar cualquier amenaza que supusiera el reinado de la iglesia, así que planeaba acabar con su vida en ese momento. Pero bueno, luego de esto, tanto el prota como Daflot fueron puestos bajo custodia, siendo culpados de traición hacia el reino de Hortensia. Por su parte, Alfred no podía creer que Maurice, el chico con quien tanto tiempo había pasado, fuese una chica, y menos aún lo que Didier le había dicho sobre cómo ella era la princesa del reino, por la que su padre había dado su vida con tal de mantenerla a salvo. Mientras tanto, vemos como el hijo de fruta de Didier le pidió disculpas a la princesa por cómo sus hombres la habían estado tratando y que lamentaba lo que estaba pasando, pero que sin embargo no tenía más opción que acabar con su vida por el bien del reino. Eso sí, antes de hacerlo le daría algo a cambio, le devolvería los recuerdos que años atrás le arrebató con su magia, mostrándole cómo su madre había fallecido hace tiempo y su padre, manipulado por el sacerdote, intentó devolverle a la vida, cometiendo un tabú al usar magia prohibida con una especie de reliquia mágica muy poderosa. Y esa era la razón por la que monstruos habían aparecido por todo el reino. Pero bueno, regresando con nuestro prota, este último aún no se daba por vencido. De hecho, justo cuando estaba por ser eliminado, junto a Daflot se las arregló para deshacerse de los guardias e intentar rescatar a la princesa. Después de todo, le debía eso a su padre. Por suerte, no tendría que hacerlo solo, ya que a la acción también se unió su tío, quien había sido informado de lo ocurrido por el gato, tal como el prota se lo pidió. Así que los tres se pusieron en marcha para salvar a la princesa, deshaciéndose sin mayor problema de los guardias que se cruzaban en su camino, y quienes de hecho no representaban un problema para Alfred. Por suerte su plan dio resultado, consiguiendo dar con el paradero de la chica, justo antes de que esta última fuese colgada, por lo que Alfred, usando sus habilidades, se las arregló para cortar la soga en el momento justo, evitando que la chica perdiese la vida, en una escena épica. No obstante, los problemas no terminaban ahí, porque a la batalla se unió Didier, junto a un escuadrón enorme de caballeros de la iglesia. Por suerte, aunque el prota aún no estaba a su nivel, y a duras penas era capaz de mantenerle el paso, este último no estaba solo, ya que sus aliados aparecieron en la escena para prestarle su ayuda, entre ellos el reino de Oliver y algunos ex camaradas del prota, que ahora que sabían que la princesa estaba viva, tenían algo por lo cual luchar. Y gracias a su ayuda, Alfred consiguió alejarse de Didier y poner a salvo a la princesa, acabando con varios de los tipos que intentaban acabar con ella a toda costa. Después de todo, sabían que de continuar con vida, sería una amenaza letal para Hortensia. No obstante, los tipos no tuvieron oportunidad contra Alfred. Y bueno, al verse acorralado, incluso Didier terminó
escapando. Eso sí, advirtiéndoles que la verdadera batalla estaba por dar inicio. Y así, luego de que la princesa estuviese a salvo, el prota le juró lealtad, poniendo su espada bajo sus órdenes. Después de todo, planeaba cumplir el deseo de su padre, prometiéndole que él la regresaría al trono donde pertenecía, aunque eso le costara la vida. Pero bueno, ahora sí, entramos en la recta final de todo, ya que el reino de Camelia también se había enterado sobre lo de la princesa, y habían decidido que era el momento perfecto para poner en marcha su plan de ataque. Al igual que el ejército que el prota había estado reuniendo todo este tiempo, y quienes ahora se preparaban para la lucha, por lo que una batalla a 3 bandos estaba por dar inicio. Por cierto, antes de comenzar a organizar el ataque hacia la capital, Aderhai quería presentar a la princesa a una persona bastante especial. Se trataba de esta chica de aquí, una especie de bruja que la iglesia había estado buscando desde hace algún tiempo, y quien de hecho no era mala como los rumores decían. Incluso ella era la única persona que podía utilizar la reliquia que el sacerdote tenía en su poder. Y bueno, esta última se encargó de mostrarle a la princesa cómo habían ocurrido todos los acontecimientos que desarrollaron la situación actual, sobre cómo luego de perder a la reina, el rey había caído en los engaños del sacerdote, utilizando la reliquia para regresar a su amada a la vida. Pero eso fue lo que desencadenó todas las desgracias que ahora azotaban a Hortensia, incluyendo los monstruos que fueron invocados en el reino. Por eso mismo la bruja le propuso utilizar el poder de la reliquia para regresar todo a como una vez había sido. Sin embargo, a pesar de que la idea le parecía tentadora, esta última se negó, ya que sabía que tal poder no podría ser gratis. Por suerte, gracias a eso, consiguió pasar la prueba que la bruja le había puesto, para confirmar si era digna del trono o no, así que ahora contaría con todo su apoyo en la batalla que estaba por librarse. Por otro lado, vemos como la hermana del prota había tenido una especie de visión sobre la batalla, y sobre cómo en ella Alfred perdía la vida. Por eso mismo quería participar junto a Rugis en la batalla, pero el tipo le dijo que lo mejor era que se quedara, ya que no podían arriesgar un poder como el suyo. Eso sí, le dijo que no se preocupara, él se encargaría de todo. Y así, por fin lo épico estaba por comenzar, con el ejército siendo liderado por Alfred. Aunque apenas emprendieron el viaje, se encontraron con las niñas de antes, que también participarían en la batalla, e incluso acabaron con varios de sus hombres. Por su parte, esta vez el prota no se tentaría el corazón para destrozarlas. Pero antes de que lo hiciese, Roy apareció en la escena para detenerlos, diciéndole que el reino de Camelia no interferiría en su batalla contra Hortensia, ya que por el momento, el enemigo de su enemigo era su amigo. Eso sí, la tregua solo duraría hasta que Hortensia fuese derrocada. Y así, luego del contratiempo, los protas continuaron con el viaje, aunque para llegar a su destino tendrían que atravesar una especie de puente, el cual era custodiado por un pelotón entero que poseía el nuevo invento de Hortensia, las armas de fuego, algo que representaba un problema para sus tropas, que simplemente contaban con armas comunes como espadas y ballestas. Pero esto no le impediría al prota continuar, ya que el tipo no solo era hábil en batalla, sino también un muy inteligente estratega, que con ayuda de un elaborado plan, en el que su tío junto a uno de sus ex camaradas distraían a los tiradores, aprovecharía para atacar por los costados, y al final el plan terminó dando resultado. Y así, luego de un rato de batalla, les fue sumamente fácil tomar el puente en el que se encontraba el hijo de un viejo amigo del prota, el cual lo despreciaba. E incluso luego de haber perdido, quiso continuar luchando contra el prota, tomándolo por sorpresa. No obstante, la diferencia de niveles entre ellos era demasiado grande. Al prota le bastaron más que unos cuantos movimientos para desarmarlo por completo, y ni siquiera atacándolo por la espalda fue capaz de derrotarlo. Por cierto, banda, pequeña interrupción para decirles que si les está gustando este video, por favor se suscriban, dejen su comentario y su poderoso like para que este proyecto pueda seguir creciendo. Pero continuando con la historia, las tropas del prota habían logrado llegar hasta la capital, acabando con todos los soldados que intentaban detenerlos. Sin embargo, llegar hasta el castillo tendría mucha más dificultad, ya que los soldados de mayor nivel se encontraban en ese lugar, incluyendo al mismísimo Didier, que apareció nuevamente ante ellos para terminar de una vez por todas con la princesa. Pero esta vez no solo lucharía contra el prota, sino contra Adelheid y Daflot. Lastimosamente, ni siquiera los tres eran capaces de hacerle frente. De hecho, el único capaz de seguirle el ritmo era Alfred, pero por sí solo no podría hacer mucho para detenerlo. Y las palabras de la princesa intentando convencerlo de unirse a ella no servían de nada.
Por su parte, Alfred, a duras penas, continuaba enfrentándolo, pero al final no pudo contenerlo más, y el tipo fue tras la princesa para mandarla al otro mundo. Claro, el prota no permitiría eso, así le costase la vida, atravesándose para recibir el golpe mortal del hijo de fruta. Por suerte, antes de que este impactara, la princesa comenzó a emanar un misterioso brillo dorado, el cual distrajo lo suficiente de Didier para que el prota acertara un golpe mortal. Mientras tanto, Didier, además de estar gravemente herido, no podía creer que la princesa fuera portadora de ese poder, por lo que ya no podía eliminarla y decidió marcharse del lugar. Pero mientras todo esto ocurría, el sacerdote no estaba de brazos cruzados y había estado reuniendo el poder del caos provocado en toda la ciudad para obtener más poder y lograr utilizar de nuevo la reliquia, ya que todo estaba en sus planes y de hecho las cosas estaban saliendo como él quería. Pero volviendo con Alfred, después de derrotar a Didier, únicamente le quedaba infiltrarse en el castillo y poner fin al reinado del sacerdote. No obstante, antes de hacerlo, se encargó de decirle a Nonoria que continuara curando a los aldeanos y en caso de no regresar, ella debía hacerse cargo de tomar las riendas de su pueblo. Después de todo, aparte de su tío, ella era la única familia que le quedaba y la persona en la que más podía confiar. Y bueno, luego de despedirse de la persona que había estado con él cuando estaba completamente solo, el chico se puso en marcha al castillo. Pero no solo él, de hecho Rugis junto a las niñas de antes se habían infiltrado en el castillo por la misma ruta que Alfred y los demás habían tomado, una especie de subterráneo bajo el castillo por el que la princesa había escapado hace algunos años. Aunque no todo podía ser tan fácil, ya que en el camino se encontraron con una horda de zombies, de los cuales les tomaría tiempo deshacerse. No obstante, Daflot decidió sacrificarse, encargándose por sí solo de todos ellos, aunque eso le costase la vida. Mientras tanto, el resto del grupo pudo llegar al castillo. Lo que no esperaban era que unos viejos conocidos los estarían esperando, los cuales eran nada más y nada menos que el padre del prota y Aderheid, los mismos que habían caído en batalla y que ahora eran controlados por el sacerdote. Pero antes de continuar con la batalla, nos revelan cómo había sucedido todo la noche de la tragedia. Resulta que el rey, con el deseo de regresar a su esposa a la vida, siendo manipulado por el sacerdote, necesitaba el poder suficiente para utilizar la reliquia. Sin embargo, dicho poder solo podía ser extraído de la ira, y qué mejor que la ira de uno de los mejores soldados del reino. Por lo que el rey hizo enfurecer a Rugis para liberar toda su ira, al grado de amenazarlo con atacar Camelia. Esto hizo enfurecer tanto al tipo, que gracias al poder de la reliquia, se convirtió en el hombre lobo que vimos al inicio, acabando con el rey y haciendo realidad el plan del sacerdote. Por lo que sí, Rugis no era el malo de la historia. Pero volviendo al presente, la batalla continuaba y ambos padres trataban de acabar con sus hijos. Incluso en el camino, el tío del prota terminó perdiendo su ojo, quedando completamente ciego. Por lo que a Alfred no le quedaba más opción que luchar contra su propio padre, al igual que a Aderheid. Pero los tipos le dijeron que por favor acabaran con ellos, ya que no querían continuar con ese suplicio. Por lo que luego de un rato de batalla, tanto la chica como el prota lograron sacar de ese suplicio a sus padres. Lastimosamente, el tío del chico no podría continuar con la batalla, por lo que el prota junto a la princesa se dirigieron a lo que sería la batalla final. Ah, y por cierto, si se preguntan qué pasó con Daflot, este sobrevivió y Nonoria lo encontró luego de que derrotara a todos los zombies. Pero volviendo con el prota, al fin llegó a la sala del trono, donde la princesa se reencontró con su pequeño hermano. Sin embargo, la batalla aún no terminaba, porque el sacerdote había completado su plan y ahora que tenía el poder de la reliquia, se transformó en una especie de monstruo de 3 cabezas, que por más que el prota le causaba daño, la bestia se recuperaba automáticamente debido al poder de la reliquia. Por cierto, la razón por la que el sacerdote estaba haciendo todo eso era por venganza, ya que al parecer él también era hijo del rey, pero este último lo había abandonado junto a su madre, la cual perdió la vida, y ahora él acabaría con todo su reino. No obstante, el mismo poder de antes comenzó a manar de la princesa, ya que ella era portadora de la habilidad para manejar la reliquia, y con ese poder era capaz de dañar a la criatura, y expandiéndosela al chico, lograron poner contra las cuerdas al sacerdote. Además, a la batalla se unió Rugis, que obviamente estaba de parte de la princesa y también era portador del mismo poder que ella, mientras el prota trataba de seguirles el ritmo simplemente con su fuerza física, algo que poco a poco estaba consumiendo su energía vital, pero eso parecía importarle muy poco. Después de todo, planeaba cumplir su promesa, así le costase la vida, y gracias a ello al final los tres pusieron fin a los planes del desquiciado, o eso fue lo que
creyeron, porque antes de perder la vida, con sus últimas fuerzas, el hijo de Fruta invocó una especie de luna artificial, con el objetivo de que Ruggis perdiera el control, convirtiéndose en una bestia, y que de esa manera terminaron destrozándose entre sí. Por su parte, el prota, al enterarse que él era el hombre lobo que había acabado con su padre, enfureció e inició una batalla a muerte con él. No obstante, a causa de toda la energía que el chico había perdido en la pelea anterior, ya sabemos quién fue el perdedor del enfrentamiento. Alfred había recibido una herida que le costaría la vida, pero al menos consiguió ahuyentar a la bestia y salvar la vida de la chica. Así que en una escena desgarradora, se despidió de la princesa, diciéndole que se iba feliz, ya que a pesar de no cumplir con su venganza, había cumplido su promesa de llevarla al trono. Tras ello, el chico perdió la vida. Pero bueno, luego de esto damos un salto en el tiempo, en donde vemos cómo la princesa se había convertido en la nueva reina de Hortensia, y el prota al parecer no había perdido la vida como todos pensábamos. Eso sí, este no es un final feliz, ya que nos revelan cómo la princesa cometió el mismo tabú que su padre para regresar a la vida al prota, usando el poder de la magia oscura de la reliquia para traerlo de vuelta. Lo peor de todo era que el chico no regresó como el mismo de antes, más bien con un poder oscuro y aterrador en su interior. Lamentablemente así termina este anime, aunque tranquilos. De hecho, ya fue liberado el tráiler de la segunda temporada, donde vemos como el prota, gracias a su resurrección, obtuvo un poder muy chetado y bastante oscuro, con el cual llevará a cabo su venganza, no solo contra Ruggis, sino también contra Didier. Además, un nuevo reino, el reino del que provenían las gemelas, amenaza la seguridad de Hortensia, pero el prota usará su poder para arrasar con cualquiera que se interponga en su camino. Eso sí, convirtiéndose cada vez más en el villano de la historia. Pero todo esto sucede en la segunda temporada, que está por estrenarse, y la cual traeré si este video llega a los 1000 comentarios y los 25,000 likes, y comenten la frase Hortensia. De esa manera sabré que se quedaron hasta el final y les daré corazón. No olviden suscribirse, y sin más, sayonara.